Han cambiado ciertas cosas, las cuales a mí me gusta. En este lado no tendré problemas, ya que tengo sitio por aquí. Ya veis que básicamente es una Lansan, no presenta grandes diferencias, así a simple vista. Bueno, os cuento primero qué diferencias he visto en estos días que la he estado montando y viendo un poco los detalles. He visto, lógicamente, lo que llama un poco la atención y lo que distingue la normal de la Pro va a ser estos refuerzos que tengo que consultarlo y no sé si son X-Pack o no, porque se parece mucho a lo que es el tejido de las mochilas. Si es mejor material, pues estupendo. He visto estos faldones cosidos que me da la sensación que es un refuerzo o una extensión para que llegue bien aquí. Este faldón se ha hecho más bajo. Yo creo que ya que hay unas bandas de ventilación, como luego os enseñaré, para que se ventile mejor la tienda, han tenido que hacer esto más bajo para que si llueve con intensidad no salpique dentro de la tienda. Los laterales se siguen manteniendo un poco altos para que haya buena ventilación, lo cual me parece perfecto, ya que hay una distancia, no está mal pensado. No hay tienda interior. Esto que veis es todo lo que os tapa dentro y los laterales sí son ventilados. Por lo cual es una muy buena idea tener una buena franja de ventilación abajo y una ventana arriba. En cuanto a materiales es exactamente lo mismo. Es un 20D siliconado por ambas caras. 2000 milímetros en la parte superficial, más que de sobra para una tienda. No creo recordar si abajo son 4000 o algo así. Bueno, pero vamos a ver un poco lo que marca la diferencia, ¿no? Seguimos con el mismo material inferior que la Lansan. Es delgado, así que yo recomiendo poner un policro o poner un protector debajo para si queréis que os dure un tiempo, ¿no? Bueno, cremalleras típicas de 3F, muy pequeñas. Buenos días desde Melon Bites. Bueno, la configuración de la tienda, como veis, sigue siendo un poco estrecho porque no es más que 110. Lo que sí me importa y mucho es la longitud. La longitud con una colchoneta hinchable y con el saco. Melon Lab se pone en marcha. Bueno, pero la prueba más importante, la que todos estábamos esperando. Espera. Esta tienda, además de ser más ligera que la Lansan, el interior es más largo. Pero tampoco nos dejemos engañar, es más largo porque no tiene tienda interior en los laterales. Y quiero ver que será una de mis pegas, sobre todo con la Lansan 1, porque estoy montando la colchoneta y efectivamente noto más amplitud, lo cual para mí genial. El estar agobiado y rozando los laterales no es nada bueno. Esto es una Thermarest Venture en talla regular, es decir, unos 185 centímetros por 51 de ancho, creo que son. Luego os lo confirmo. Pero veis un poco la distancia, ahí un poco menos, aquí un poco más, ahora lo centraré. Bueno, primeras sensaciones. Una que no me esperaba, la altura. Lógicamente la Lansan y la Flamescreed de 2 personas, al tener la tienda interior te bajaba la altura. Ahora estoy sentado encima de la colchoneta y tengo una buena distancia, así que primer punto, bien. Segundo punto, no me roza la cabeza. Y ahora os enseñaré el otro punto que me preocupaba aquí.
porque con los sacos de dormir y colchoneta juntos voy a buscar una piedra para sacar ese lateral. Y creo que queda bastante sitio. Bueno, ¿y qué tal se maneja en el viento? Yo qué sé. Bueno, hoy quería hacer una ruta tranquila, sin que hacer ningún test, menos lab, una ruta, simplemente una ruta. Bueno, y digo yo, una ruta tranquila, de paseo, sin hacer ningún test, sin hacer nada. No. En situaciones de viento, obviamente, todo está sujeto a que clavéis bien las clavijas, que encontréis puntos donde clavarla bien, que utilicemos los vientos laterales para dar más estabilidad y, como siempre, las tiendas de siliconadas de este 20D tienden a estirar un poco, así que tenéis que volver a ajustarla y ya está. Es una tienda de bastones o de varillas de carbono. Normalmente es para personas que, si vais andando con bastones, yo creo que es una opción ideal. El espacio interior es el justo para 2 personas. Vais a tener que dejar cosas fuera, aunque esta, siendo un poquito más larga, os va a permitir una mochila de un tamaño mediano dejarla dentro. El material, el 20D siliconado, funciona bien. Es un poco engorroso de guardar, de doblarlo bien, y no es el más resistente, pero funciona bastante bien, porque lógicamente conseguimos toda esa tienda en un peso de 900, en mi báscula, no, 930, y no incluye la bolsa de transporte ni las clavijas, sí incluye todos los cordinos que veis y los enganches, todo eso está incluido. Una tienda de 2 personas por 930 gramos, 925, creo que es una cosa muy interesante. Yo, desde luego, si tuviera que elegir entre la Lansan o la Lansan Pro o la Flamescrit D2 o la Flamescrit Pro, me quedaría con la última, con la Pro. ¿Por qué? Porque en mi opinión es mucho más sencillo de montar, ocupa un poco menos, es más fácil de desmontar, es menos engorro. La ventilación creo que está bien diseñada, siempre no va a ser lo mismo que tener una doble capa, pero tiene sus ventanas arriba, en los laterales no se han olvidado de añadir mosquitera, tiene los 2 laterales y, por supuesto, no es una tienda de 4 estaciones, es una tienda ligera. Lo genial, el largo, creo que se ha mejorado el largo y la altura, las 2 cosas. Han aprovechado la mosquitera para hacer un poco de faldón vertical.
lo cual amplía un poco y te puedes mover y no tienes que estar preocupado tanto como la otra de que rozabas con el saco o el techo de la tienda. Y no os doy más la paliza. Os haré un review más adelante, ya cuando la haya hecho 2 o 3 salidas. Darle al like.